Las jornadas conmemoran el 80 aniversario del exilio de juristas españoles en México y particularmente hay una sección dentro de la jornada dedicada a la presencia de juristas españoles en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esos años, en la década de los años 40, de los años 50 del siglo XX en México, la Facultad de Derecho de la UNAM era el principal centro del pensamiento jurídico. No se había desarrollado la educación privada, que muchos años después cobra cierto auge, de tal forma que la Facultad de Derecho de la UNAM era el centro natural al cual los juristas exiliados con vocación académica en México podían acudir y donde además de desarrollar una fructífera labor docente, contribuyeron también a la generación de sucesivas personas que se encargaron después de formar a los abogados mexicanos. Es decir, hubo una especie de efecto dominó de los juristas exiliados españoles en la Facultad de Derecho sobre las generaciones siguientes de profesores. Por poner un caso que está en la mesa, por supuesto, el profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que luego fue maestro a su vez de don Héctor Fixamudio y de don Sergio García Ramírez, que está también participando en la jornada, y que ellos formaron a muchísimas generaciones de abogados mexicanos. En diferentes áreas, por un lado la docencia, directamente la presencia en aula de estos grandes intelectuales, de estos grandes juristas, por otra parte el trabajo con académicos mexicanos, como decía, para formar a las nuevas generaciones de profesores que siguieron formando abogados mexicanos posteriormente, y luego algunos de ellos también hicieron un importante trabajo de generación, digamos, de material bibliográfico. Por ejemplo, el profesor Luis Recasens, que está como uno de los grandes autores que vamos a ver, escribió un gran libro de introducción al estudio del derecho, un gran tratado de sociología jurídica, un gran texto de filosofía del derecho. Algunos otros, Wenceslao Roses, por ejemplo, se dedicaron a la traducción de textos del pensamiento más importante del siglo XX, que publicó alguna editorial importante como el Fondo de Cultura Económica. En fin, la verdad es que fue una aportación, digamos, multisectorial, o que se expresaba en diversos canales, en la docencia, en la investigación, en la difusión del conocimiento, en proyectos editoriales, bibliográficos, etcétera. Fue una contribución enorme de diverso impacto y significado. Yo creo que, por un lado, desde luego, se conmemora porque es un episodio trágico en la historia de España. El hecho de que alguien tenga que salir sin quererlo del país en el que nació, eso no se puede calificar más que de una tragedia. Se conmemora esa tragedia, pero dentro de ese episodio, que es un episodio trágico, doloroso para España, doloroso para las familias involucradas, dentro de esa tragedia hay un lado luminoso. Y en la vida las cosas suelen ser así. Las tragedias a veces tienen también oportunidades. Y en esa luminosidad está el hecho de poder contar con la presencia física en México, en otros países de América Latina, pero lo que se conmemora ahora es México, contar con la presencia física de personas que vinieron a aportar, a dotar, a contribuir con nuevas formas del pensamiento jurídico, filosófico, económico, social en México. Y eso fue algo que cambió la historia de la educación pública mexicana, que cambió la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y que cambió la historia de la Facultad de Derecho, de la cual yo, por cierto, soy egresado. Y creo que es un episodio que, insisto, dentro de la connotación trágica que tiene, ese exilio forzado, ese tránsito en el Océano Atlántico, esa supervivencia en muchos países, porque algunos de ellos no llegaron directamente a México, sino que llegaron a otros países y luego finalmente residieron en México. Dentro de esa tragedia personal y humana y política que fue la Guerra Civil Española, yo creo que si algo bueno quedó fue ese intercambio cultural. Un intercambio cultural que, como ya se dijo en las propias jornadas, es de ida y vuelta, porque también luego algunos de ellos regresaron, sus discípulos regresaron, las obras que ellos publicaron en México luego se pudieron leer en España también, los proyectos editoriales, en fin, creo que fue un elemento extremadamente enriquecedor a la postre
Al principio no, porque fue una tragedia, pero a la postre, entre las sumas y las restas, fue enormemente enriquecedor poder contar con esas aportaciones de un lado y del otro lado del Atlántico.